Hola, voy a hablar sobre el tema 3, tendencias de desarrollo, lo urbano y lo rural. Subtema 1. La expansión urbana, regiones, ciudades metropolitanas intermediadas y los centros de población en tendencias a crecer, pequeños centros urbanos y de urbanidad. Voy a hablar sobre la colonización. ¿Qué es la colonización? Es el establecimiento de personas en un territorio lejano o su lugar de origen. Tiene como objetivo poblar y explorar los recursos de nuevos territorios. La urbanización. ¿Qué es la urbanización? Es el crecimiento de la población en ciudades y pueblos, concentrándose en cada vez más grande en centros urbanos. En Ecuador, la urbanización comienza en la fundación de ciudades en la sierra. Ese proceso generó desigualdades regionales y contribuyó a formaciones a algunas actuales provincias. Polos en desarrollo. Son zonas geográficas pequeñas donde se estimula la actividad industrial económica para el impacto en la región más amplia. También se le llamó polos de crecimiento o de promoción industrial. En Ecuador, los principales polos históricos fueron Quito y Guayaquil, que han sido el eje de desarrollo urbano en sus regiones. Entender el territorio desde su participación o particularidades. Entender que todos los territorios son diferentes y que no son iguales. Identificar oportunidades. Cada territorio ofrece diferentes opciones para mejorar a la colectividad. Por ejemplo, ¿cuál es el ecosistema propio del lugar? Definir políticas para preservar la biodiversidad. Preservar la naturaleza. Al extenderse las ciudades suelen sustituir la vegetación por cemento y así corresponden la emisión de los gases contaminantes que hacen los vehículos, buses, carros. Incluir a los ciudadanos. Es importante el compromiso y la gestión comunitaria para preservar los recursos naturales, la cultura, la identidad, las lenguas y las costumbres. Ordenar el territorio. Con la participación de cada territorio se contribuye a diversas dinámicas que sean coherentes con cada comunidad y que ofrezca mejor calidad de vida a sus habitantes. Subtema 2. Las nuevas ruralidades y el estacionamiento en el campo. Podremos decir que la población rural en el Ecuador. En el 2015, el 32% de ecuatorianos vivían en zonas rurales, más de 4,9 millones de personas. A pesar de los cambios, dificultades, muchas personas siguen viviendo y adaptándose en el campo. Concepto de nuevas ruralidades. Propone que la diferencia entre el campo y la ciudad ya no es clara ni rígida, va más allá de la agricultura. Incluye otras actividades económicas, sociales y culturales. Reconoce cambios como la desgrarización, la diversidad de productividad y la conexión entre el mundo urbano. Problema estructural del campo. Alta pobreza entre jóvenes rurales, de 63,6% con necesidades básicas insatisfechas. El 27,1% vive en la pobreza extrema, el 10% están desempleados y el 75% tiene empleo muy desadecuado. Muchos jóvenes migran en ciudades por la falta de oportunidades. El rol del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Busca fortalecer los gobiernos parroquiales y rurales. Propone definir el rol y las competencias entre las parroquias de la Constitución y la COOTAD.
Promueve la revalorización de la rural como un espacio de innovación y desarrollo. Visión y contemporáneo del campo. El campo ya no es solo agrícola ni atrasado. Es un lugar con nuevos valores, tecnologías, formas de vida, organizaciones sociales. Incluye a campesinos, pescadores, artesanos, mineros y emprendedores. Utilizamos algunas siglas, las cuales es el RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. NPI, Nacional de Investigación. El CNAGPARE, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. COOTAD, Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, Autonomía y Descentralización. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador es aquel que utiliza los 17 objetivos. Subtema 3. Migraciones rurales e urbanas. Causas de la migración de rurales y urbanas. Falta de atención estatal en zonas rurales, malas administraciones locales, búsqueda de mejores oportunidades en otras ciudades. Consecuencias. Crecimiento desorganizado de las ciudades, aumento de los costos públicos en el Estado. Pobreza extrema por ingresos. Urbano, 4,3%. Rural, 18,7%. Pobreza multidimensional. Urbano, el 22,7%. Rural, 71,1%. Una brecha entre urbano y rural fue el 48,5%. Competencias regionales de desigualdad territorial en la pobreza. Perú, territorial, 26%. Ecuador, en segundo lugar, 22,5%. Y Salvador, con mayor equidad, al 11% de dispersión. Otros aspectos importantes es que aunque avance la educación, la salud, empleo, las brechas aún persisten, especialmente en zonas rurales y entre mujeres. Algunas características. Pobreza por ingresos al Ecuador. El primer objetivo de desarrollo sostenible de la OEDS busca eliminar la pobreza extrema. En Ecuador, en el 2019, la línea de pobreza extrema se extendió a 4,9 lo mensual. Entre el 2007 y 2009, la pobreza por ingresos se redujo. Pobreza multidimensional, ir más allá de lo económico. Medir la pobreza solo por ingresos no refleja completamente la realidad. Entre el 2009 y 2019, la pobreza multidimensional en una zona rural fue en promedio del 46,2%, mayor que las zonas urbanas. Crisis sanitaria y pobreza. En la OIT estimula el periodo de 6,7% del empleo globales en el seguido trimestre en el 2020. En el Ecuador, el 45% de la población tenía empleos informal en el 2019, lo que agravaba la vulnerabilidad. La OXFAM, que es internacional, estimuló que hasta 500 millones de personas podrían caer en la pobreza, estimado debido al COVID-19. ¿Qué podríamos decir con esto? Aunque el Ecuador ha reducido la pobreza por ingresos de los últimos años, persiste fuertemente las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales. Por la falta también en la pandemia, que agravó mucho las situaciones económicas en familias, en ciudades, empleos y la economía.